Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este curso de infografía del Instituto de Radio y Televisión Española. El título de la lección de hoy, Haciendo periodismo con infografía, nos puede plantear la pregunta de si es la infografía periodismo. Depende. La infografía, como habéis visto, como os he mostrado en lecciones anteriores, pues puede estar aplicada a la ciencia astronómica, la medicina, puede mostrarnos campañas de guerra o puede incluso contar fábulas como el Arca de Noé. Es decir, la infografía en sí misma es una herramienta de comunicación que no puede definir si algo es ciencia, arte o periodismo. Necesita un adjetivo que la acompañe y que defina su función y dentro de qué código ético se va a mover. Otra pregunta en la actualidad podría ser, ¿se puede hacer hoy un medio periodístico sin el uso de la infografía? Sin duda. Honestamente, sí se puede hacer. De hecho, se hace. Es bastante común. Hay medios que no utilizan la infografía. Pero también es cierto que nuestros lectores, nuestros espectadores, cada vez están más acostumbrados a la infografía. Es un plus al que le resultaría difícil prescindir porque nos cuenta, tiene la capacidad de contarnos cosas que son muy complejas, cuando no casi imposibles de explicar solamente con la palabra, o resultan realmente arduas y tediosas para nuestros lectores, ¿no? para nuestros espectadores, ¿no? Por lo tanto, la infografía se ha convertido en una herramienta muy importante de la que sería difícil prescindir, ¿no? Si decidimos utilizar la infografía en nuestro medio de comunicación, eso sí, es fundamental tener muy en cuenta que todas sus capacidades de transmitir con velocidad, con exactitud y de ser una herramienta muy dinámica, se nos pueden venir en contra si no somos muy serios en su uso. Os voy a mostrar rápidamente un estudio del Poynter Institute sobre cómo las personas, los lectores, leen un medio de comunicación en papel. No es lo mismo, evidentemente, que la web y mucho menos que la televisión, pero nos puede situar bastante en dónde nos estamos moviendo. Este estudio está hecho con el eye tracking, que es esta pequeña cámara de vídeo que se coloca sobre unas gafas para poder grabar al segundo lo que los lectores están leyendo. Y este estudio nos muestra unos resultados que tienen todo el sentido del mundo, sentido común, pero no por ello es menos interesante que los veamos, ¿no? Aquí vemos una gráfica que nos muestra la percepción de los principales elementos de la página de un diario. En primer lugar está la fotografía, prácticamente empatada con la infografía. Y muy detrás, a gran distancia, viene el titular y el texto. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque nos podemos imaginar que es casi imposible ver primero el texto de un medio de comunicación escrito, ya sea papel o web, que ver las fotografías, o que ver las infografías, o que ver las ilustraciones, incluso que ver la publicidad. Es decir, que ver las imágenes. Cuesta creer, ¿no? Habría como que tapar la fotografía para no verla, ¿no? ¿Dónde se detiene la mirada del lector? Aquí ya la infografía pasa con bastante por delante de la fotografía. Esto también tiene todo el sentido del mundo si pensamos que la infografía, a diferencia de la fotografía, demanda de un trabajo por parte del lector. Incluye una información muy precisa que quiere transmitir e incluye palabras, por lo cual demanda del trabajo de que el lector se pare a leer, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son los principales elementos de inducción a la lectura? Y aquí la infografía sí se instala con el 87% frente a la mitad del titular, 41%, como el principal elemento de inducción a la lectura. ¿Qué es lo que nos hace leer el texto que acompaña a la infografía, ¿no? La propia infografía. ¿Esto qué quiere decir? Que si una infografía está bien hecha, se entiende con facilidad,
es atractiva también y sobre todo trabaja en el sentido, en la misma línea de lo que queremos narrar, puede hacer que leamos un texto que probablemente habría pasado desapercibido y no habríamos leído. Pero tenemos que ser muy conscientes que también puede suceder lo contrario, que si la infografía no está bien construida, no se entiende o sencillamente trabaja en otra dirección de lo que el texto, el artículo pretende, es probable que dejemos de leer un texto formidable porque la infografía que es el principal inductor a la lectura, no nos cautivó. Y esto creo que si lo aplicáramos a la televisión, pues no pasaríamos de página, seguramente cambiaríamos de canal. En la primera lección os decía que basta con introducir la palabra infografía en Google Image para que este nos devuelva toda una serie de trabajos de supuestas infografías que en realidad son ejemplos de todo lo que no tenemos que hacer si queremos hacer correctamente una infografía. En general se tratan de soluciones con una apariencia, con una pátina infográfica. Fijaros, si os acordáis de los snapshots del USA Today, la estructura no recuerda a esos trabajos, con su título, su introducción, su desarrollo, combinando unos dibujos con algunos pequeños párrafos de texto, están llenos de flechas, de líneas punteadas, con una voluntad de que parece que hay un vínculo entre las palabras y las imágenes, cuando en realidad las imágenes son puras ilustraciones de las que podíamos prescindir. Muchos son caóticos, llenos de iconografías absolutamente innecesarias, de flechas que no nos llevan a ningún lugar, un exceso de información, además gratuita, en definitiva, un caos. Vamos a detenernos en algunos de estos ejemplos para estudiarlos con detenimiento. Aquí estamos viendo un estudio del Graham Meyers sobre el consumo humano. Más allá del estilo de la ilustración, pues este título con estos huesitos al lado o este estómago absolutamente rebosante de alimentos y de lo que no son alimentos, ¿no? Jarras de cerveza, copas de vino, en fin. Tiene un estómago rodeado de una explicación de todo lo que contiene, ¿no? Hasta aquí no sabemos si se trata de lo que consume una persona o el promedio de la humanidad. Para eso tendríamos que recurrir a esos asteriscos que podéis ver al lado de cada uno de los datos y que abajo en un cuerpo tipográfico mínimo se nos aclara, ¿no? Bueno, es pedirle al lector que vaya de asterisco a aclaración en cada una de las cifras, cuando en realidad habría sido mucho más sencillo ponerlo arriba como una introducción y evitar los asteriscos. Hay que intentar evitar marear a nuestros lectores yendo y viniendo, ¿no? Si nos fijamos bien, nos voy a recordar algo que os explicaba en la primera lección, donde decía que imagen y palabra trabajan de forma combinada e indisoluble. Si elimináramos, pregunto, si elimináramos las imágenes de este gráfico, entenderíamos la información, es decir, las personas comen un 1% de insectos, un 15% de pescado y un 45% de carne, pues yo creo que exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, esa imagen, ese dibujo que está haciendo, pues está pretendiendo decorar esa información, ilustrarla. Y la infografía no pretende ilustrar, pretende contar cosas con imágenes, ¿no? No ocurre en el sentido inverso. Si elimináramos los textos de este gráfico y dejáramos solamente la ilustración, pues nos quedaría eso, una ilustración cuando menos de dudoso gusto. La cuestión es que se podía haber hecho perfectamente con esa información un gráfico claro y sencillo en el estilo de los que hacía William Playfair. Aquí lo podéis ver, se trata de una torta, un gráfico de pie, donde queda clarísimo que cerca de la mitad de lo que comemos es carne. Y queda clarísimo porque hemos convertido esas cifras, esos datos, en
en una imagen, en una gráfica, en unas porciones sobre el 100% de lo que consumimos, cómo se distribuye lo que consumimos, la comida que consumimos. También he incluido al lado un gráfico de barras con las mismas datas. Quizás no es tan ortodoxo, pero en un medio de comunicación sería perfectamente admisible, incluso conveniente, si se trata ya no de decir o de explicar que el 45% de lo que comemos es carne, algo que queda clarísimo en el gráfico del país, sino la diferencia, por ejemplo, entre pescado y vegetales, donde en los gráficos de áreas, como sería una torta, es muy difícil apreciar esa diferencia entre un 12 o un 15 y, sin embargo, en un gráfico de barras, como tiene un eje, queda muy claro, ¿no?, que comemos más pescado que vegetales. Vamos a ver ahora, también con detenimiento, otro ejemplo, ¿no? 3 de cada 10 usuarios son adictos a las redes sociales y se nos presenta una serie de información con una ilustración central, otra vez con un gusto discutible, pero que en cualquier caso es como chistosa, como alegre, ¿no?, cuando en realidad estamos hablando de adicción, que es un tema más bien dramático. Aquí, digamos que no está corriendo en la misma dirección lo visual, el estilo gráfico, con el tema que estamos tratando. Tenemos ya un problema, ¿no? Pero después resulta que es cierto que está lleno de datos. 3 de cada 10 usuarios reconocen ser adictos a las redes sociales, hay más hombres que mujeres, vemos una serie de datos, pero en ninguno de estos casos esos datos están convertidos en imágenes. Las imágenes en realidad son pequeños dibujitos, pequeños iconos chistosos con un textito al lado. Volvemos a estar, como en el caso anterior, frente a un ejemplo donde si eliminamos las imágenes entendemos perfectamente solo con el texto la información, con lo cual lo único que conseguimos con estos dibujos es ilustrar. Insisto, la infografía no pretende ilustrar. También he realizado un trabajo de convertir, porque es posible, estos datos, esta información que contiene, en gráficas. Aquí las podéis ver. He mantenido un poquito la misma forma de narrar de 3 adictos, 3 de cada 10 personas son adictos a las redes sociales, pero mientras que en el ejemplo se utilizaban teléfonos móviles, yo he utilizado personas, porque los teléfonos móviles no son adictos a las redes sociales, son las personas, si acaso, las que son adictas a las redes sociales. El 54% de estas personas que se reconocen adictas son hombres, frente al 46% de las mujeres. Esto se puede presentar con un pie y se ve también claramente que la mayoría son hombres, pero ya no es leyendo, sino viendo, no solo leyendo, sino viendo una gráfica, viendo una imagen, que podemos apreciar esta información. En casi todos los estratos económicos, el ABCD es 85% de personas, y luego los datos que podemos ver a la derecha pues también son susceptibles de ser representados mediante barras. No se puede hacer un pie porque no suman 100 o rebasan o no llegan, y seguramente es porque estos son respuestas múltiples, ¿no? Uno puede contestar pues, las razones para estar en las redes sociales más de 6 horas al día pues son porque me gusta y para tener amigos y además para enterarme de lo que pasa, de todas las cosas, ¿no? Porque prefieren las redes a las relaciones interpersonales. También es susceptible esta información de ser presentada mediante unas barras que son el 100% y nos muestran en cada uno de los casos este porcentaje, el 80, el 78 en el caso de que resulta más cómodo. Y si os fijáis abajo, en el ejemplo que he tomado de Google, no pone nota importante con un cuerpo tipográfico enorme. Si es tan importante, quizás debería estar en otro lugar, que también es susceptible ese textito de ser presentado mediante una representación gráfica, una representación visual, ¿no? El 54% de los hombres que establecieron relaciones virtuales derivaron luego en relaciones interpersonales un 11%. Bueno, estos ejemplos que os he mostrado
Son evidentemente una falta de profesionalidad. La persona que las ha realizado no es un profesional de la infografía que sabe extraerle todas las posibilidades a esta herramienta de comunicación. No sabría decir si esto es una falta de ética, aunque toda falta de profesionalidad es una falta de ética. Más bien diría que se trata de alguien que no conoce, que no sabe utilizar correctamente la infografía, ¿no?